Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La iglesia de la Santa Luz, con sus antiguas piedras que vislumbran un pasado lejano, se alzaba majestuosa en el corazón del pequeño pueblo de Aldeburgh. Enclavado entre verdes colinas y extensos campos de espelta, este pueblo parecía aislado del mundo, un remanso de paz donde el ritmo de los días lo dictaba el canto de los pájaros y la suave brisa entre los árboles. Nunca había prisa, como si el tiempo transcurriera lentamente, absorbido por la armonía de la naturaleza. Cada brizna de hierba, cada hoja susurrando al viento, parecía participar de una silenciosa melodía que lo envolvía todo, creando una atmósfera sagrada y casi sobrenatural. La iglesia, por su parte, se erguía orgullosa, como un faro espiritual, cuya imponente y serena arquitectura invitaba a la meditación. Los gruesos muros de piedra gris, marcados por los siglos, llevaban las huellas del tiempo como un antiguo recuerdo. Los grandes ventanales ojivales, magníficamente decorados con vidrieras de colores, dejaban entrar una luz tenue, casi divina, que danzaba sobre los bancos de madera pulidos por el uso y sobre el altar cubierto con manteles blancos como la nieve. La luz, filtrada por las vidrieras, proyectaba destellos de colores brillantes y relajantes que se mezclaban con las sombras danzantes, creando una atmósfera a la vez pacífica y misteriosa. El centro de este santuario espiritual era la estatua de la Virgen María, cuyo rostro era infinitamente dulce, expresión de amor inalterable. Cada detalle de la estatua, esculpida con una precisión casi perfecta, parecía irradiar sabiduría y compasión infinitas. Los aldeanos acudían a ella a diario, encontrando consuelo y paz, sus oraciones eran susurradas como caricias a una figura maternal que parecía escuchar cada súplica. Esta mañana, sin embargo, algo parecía desviarse de la silenciosa regla que regía la apacible vida del pueblo. El aire era extraño, casi pesado, como si el cielo mismo se preparara para anunciar algo ominoso. El gris apagado del cielo, a menudo presagio de lluvia, parecía haberse intensificado, como una cortina de niebla que se negaba a disiparse. El viento soplaba de forma inusual, fuerte e irregular, barriendo las hojas de los árboles con un vigor inusual para un día de verano. No había ni suavidad ni ligereza en esta brisa, parecía llevar consigo un peso. Dentro de la iglesia, el padre Agustín, un hombre de cabello blanco y estatura ligeramente encorvada por la edad, se preparaba para la misa del amanecer, como lo había hecho todos los días durante décadas. Era un hombre de gran fe, respetado por toda la comunidad por su sabiduría y su inquebrantable calma. Había visto pasar a generaciones de aldeanos por sus hogares y los había acompañado en sus momentos de duda o sufrimiento. Sin embargo, esta mañana, mientras caminaba lentamente hacia el altar, una extraña e inexplicable sensación se apoderó de su corazón. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda, como una advertencia de algún lugar. Se detuvo un momento, una extraña e inquietante sensación lo puso nervioso de repente. No era algo que pudiera explicar fácilmente, ni siquiera identificar. El aroma a incienso quemado, normalmente reconfortante, le pareció, por primera vez, demasiado acre en la nariz. El silencio habitual de la iglesia le pareció denso, como un velo invisible que lo aplastaba. Sacudió la cabeza, intentando sacudirse la sensación, y se concentró en los gestos familiares de la misa. Pero a medida que continuaba su ritual, se dio cuenta de que la atmósfera en la iglesia se volvía cada vez más opresiva. El viento afuera soplaba con más fuerza, como una bestia invisible que golpeaba contra las paredes de la iglesia, haciendo vibrar las ventanas y haciendo crujir extrañamente las puertas de madera. Se detuvo un momento, escuchando el ruido casi imperceptible que parecía provenir de la parte trasera de la iglesia, cerca de la gran puerta de madera maciza. Era un sonido extraño, algo entre un raspado y un martilleo constante. Entrecerró los ojos, tratando de comprender, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, empujada por una ráfaga de viento. Un cuervo negro, profundo y brillante, entró repentinamente, como impulsado por una fuerza invisible, deslizándose entre las sombras de la iglesia. El sacerdote se quedó paralizado, con los ojos abiertos fijos en el ave que se movía con gracia siniestra por el espacio sagrado. El ave, con sorprendente agilidad, sobrevoló los bancos, como buscando algo, antes de posarse abruptamente sobre la estatua de la Virgen María. La luz que solía iluminar el rostro dulce y bondadoso de la santa pareció oscurecerse de repente, una sombra flotando sobre la figura de la Virgen. El contraste entre la blancura deslumbrante de la estatua y la oscuridad del cuervo era impactante, casi aterrador. Al padre Agustín se le encogió el corazón.
Había visto muchas señales en su vida, señales espirituales que siempre había interpretado con fe y comprensión, pero este momento era diferente. No era un simple pájaro. Este cuervo no estaba allí por casualidad, tenía un papel que desempeñar, un mensaje que transmitir. El sacerdote sintió que el calor lo abandonaba, un escalofrío gélido le recorría las extremidades. Se preguntó si habría perdido la razón, pero en el fondo sabía que este pájaro, este intruso negro, era un presagio, una desgracia por venir. Sus ojos, que siempre habían hallado paz al posarse en la Virgen María, ahora estaban fijos en el cuervo. El ave parecía observar la estatua como esperando una reacción, una respuesta. El sacerdote, paralizado, sintió un terror que nunca había conocido. Nunca había creído en la superstición, pero sabía que algunas señales eran más que meras coincidencias. Se preguntó, un pensamiento que cruzó por su mente, si este cuervo sería el mensajero de algo más grande, más siniestro, que la simple iglesia y el pueblo de Aldeburgh. Una profunda inquietud se apoderó de la habitación, una sensación de estancamiento, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. El sacerdote sintió un pensamiento agitarse en lo más profundo de su mente, un pensamiento que llevaba mucho tiempo enterrado y olvidado. El cuervo, ese pájaro de mal agüero, anuncia algo. Una desgracia por venir, pero, ¿qué desgracia? ¿Qué destino les aguardaba? Su mirada se posó entonces en la Virgen María. Los rasgos de la estatua, antes imbuidos de una serenidad celestial, ahora parecían oprimidos por una tristeza insondable. No era solo una impresión, era como si el propio mármol hubiera absorbido un dolor ancestral. Los párpados esculpidos parecían más pesados, las comisuras de los labios, antes apenas curvadas en una sonrisa divina, se habían congelado en una expresión de dolorosa compasión. Una lágrima invisible parecía a punto de rodar por su mejilla inmóvil. La luz que una vez bañó su rostro con un halo dorado se había atenuado, absorbida por la sombra del cuervo, suspendida entre el cielo y la piedra. Una frialdad anormal se extendió por la iglesia, no el frío del aire, sino un frío que parecía rezumar de las mismas paredes, como si las antiguas piedras recordaran. De repente, una voz se alzó en la nave. No era la del sacerdote. Ni una voz humana como la conocemos. Era un murmullo antiguo y etéreo, como transportado por los siglos, pero claro y vibrante como el eco de una campana olvidada. La sombra de la verdad se extiende donde la luz no puede llegar. El que guarda las puertas de la fe no ve la llave que rompe sus cadenas. Aterrorizado, el padre Agustín se giró bruscamente. Observó los pasillos vacíos, las columnas que se elevaban hacia la bóveda, el coro desierto, las vidrieras silenciosas. No había nadie allí. Nada, excepto él y el cuervo. Pero la iglesia ya no parecía la misma. Un cambio imperceptible había alterado el espacio. El aire vibraba con una tensión invisible, como si cada piedra contuviera la respiración, como si los ángeles esculpidos en las esquinas de la bóveda hubieran desviado la mirada. El cuervo, sin embargo, permaneció inmóvil, congelado en una postura casi hierática. Sus ojos, oscuros y brillantes como dos piedras de obsidiana, ya no se limitaban a observar la estatua, parecían interrogarla, incluso juzgarla. Un halo de sombra parecía emanar de sus plumas, extendiéndose por el altar como una mancha viviente. El padre Agustín sintió un ligero temblor en las piernas. No era un miedo común. Era un temor ancestral, el que se siente ante lo inexplicable, cuando la frontera entre el mundo material y el invisible se vuelve permeable. Entonces, lentamente, algo surgió de lo más profundo de su memoria. Un recuerdo enterrado, reprimido como un sueño demasiado perturbador. Una leyenda que los ancianos del pueblo, los más ancianos, murmuraban en voz baja durante las largas tardes de invierno, como si temieran que las palabras mismas despertaran algo maligno. Era la historia de un hombre, o espíritu, que, siglos atrás, había mancillado la fe de la aldea. Un hombre consumido por la duda, consumido por una búsqueda de la verdad que lo había llevado al borde de la locura. Había cruzado umbrales prohibidos, consultado textos olvidados y hecho pactos con fuerzas innombrables. Su último acto, antes de desaparecer en el bosque que bordeaba Aldeburgh, había sido entrar en esta iglesia y posar un cuervo sobre la estatua de María. Este gesto, según la tradición, selló una maldición, sumiendo al santuario en una oscuridad espiritual de la que solo un ser de fe pura podría romper algún día el ciclo. El anciano sacerdote sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y si lo que decían los ancianos no fuera solo un mito? ¿Y si el ciclo volviera a empezar, aquí y ahora?
Dio un paso adelante, con manos temblorosas, levantando suavemente los brazos como para alejar una pesadilla. Murmuró una oración, pero sus palabras, normalmente tan poderosas, esta vez resonaron con un eco hueco, como si las paredes ya no pudieran recibirlas. Supo entonces, en lo más profundo de su alma, que este cuervo no era un simple pájaro. Era un heraldo. Un mensajero del umbral, venido a anunciar que el frágil equilibrio entre la luz y la oscuridad estaba a punto de romperse. Y que esta iglesia, corazón del pueblo y bastión de la fe durante generaciones, sería escenario de una revelación o de una tragedia. En la penumbra opresiva de la iglesia, el viento sopló una última vez, rugiendo a través de los altos ventanales como un espíritu vengativo. Entonces, con un golpe seco, la enorme puerta se cerró de golpe, resonando por todo el santuario como el sonido de una tumba sellada. El padre Agustín se quedó paralizado, con una sensación gélida que lo atenazaba mientras el aire, repentinamente pesado y viciado, parecía ceder bajo sus pies. La luz que apenas se filtraba a través de las vidrieras descoloridas parecía desvanecerse poco a poco, como si el mundo mismo, desde afuera, se retirara ante lo invisible. El cuervo finalmente alzó el vuelo. Sus alas batieron el aire con un poder sobrenatural, cada latido resonando en la inmensidad de la iglesia. En un último gesto de desafío, el ave se elevó, cruzando el cielo de piedra de la iglesia antes de desaparecer en la noche oscura. Pero antes de desaparecer por completo, dejó un último rastro, una sombra indeleble que marcó la estatua de la Virgen. Donde antes la sagrada imagen parecía la encarnación misma de la pureza y la inocencia, una mancha oscura, casi viviente, se extendió por su pecho. Como una neblina negra que se filtra bajo la piel de la diosa, la sombra se extendió lentamente, envolviendo el rostro sereno de María, transformando su expresión dulce en una de insondable melancolía. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de luz y compasión, ahora parecían reflejar el abismo, como si algo, al otro lado, hubiera echado raíces en su corazón. El padre Agustín se desplomó de rodillas, con las manos temblorosas aferrándose desesperadamente al frío suelo de piedra. Sus labios murmuraban oraciones, palabras de consuelo que ya no podía creer, sus voces convirtiéndose en un eco hueco en la inmensidad silenciosa. Cada sílaba se mezclaba con el aire denso de la noche que los envolvía. Rezó por la luz, rezó por el perdón, pero sobre todo, rezó por su propia alma, sumida en la oscuridad de la verdad que acababa de tocar, pero que escapaba a toda comprensión. Pero en lo más profundo de su corazón, lo sabía. Sabía que lo que acababa de experimentar era el momento decisivo en que todo cambió. La luz de la iglesia de la Santa Luz, este lugar antaño imbuido de santidad, jamás volvería al mismo estado. Este santuario, que había sido el guardián de una fe pura e inviolable, ahora estaba marcado por algo impuro, algo irrevocable. Las cadenas invisibles de la maldición se habían apretado, y nada ni nadie podía romperlas. Las eras habían llevado esta verdad en su seno, y el fin de una era se materializó en ese momento, en esta iglesia silenciosa donde hasta las paredes parecían contener la respiración. El viento amainó, pero el aire permaneció pesado, como suspendido en un tiempo que ya no pertenecía a este mundo. El padre Agustín se levantó lentamente, con la mirada fija en la estatua de la Virgen, ahora desfigurada. Sabía que lo que allí se desarrollaba no era simplemente una historia de luces y sombras. Era la historia de una oscuridad ancestral, de secretos largamente enterrados y de fuerzas que escapaban al control humano. No era el único que lo había presenciado, pero sabía que muy pocos comprenderían el verdadero significado de lo que había experimentado. Así termina la historia del cuervo y la iglesia. Una historia de símbolos antiguos, de verdades ocultas en la oscuridad de los siglos. Una historia que las generaciones futuras, a su vez, intentarán comprender. Pero se dice que, de vez en cuando la espesa niebla envuelve al Aldeburgh y arrecia el viento, aún se puede oír, en la noche, el aleteo del cuervo. Un sonido sordo y constante que hace temblar árboles y almas. Y a veces, en la distancia, arrastrada por el viento, una voz susurra, como una advertencia perdida en el tiempo. La luz se ha perdido y la sombra permanece.